Bienvenidos a la clase 9 de Historia Moderna. En el proceso de evolución social y cultural, a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha generado en ciertas épocas cambios trascendentales que dejaron una honda huella en las sociedades vigentes y fueron relevantes en el proceso transformador de estas, alterando sustancialmente la forma de vida existente en el momento, por su importancia en el proceso de evolución social y cultural de la humanidad. Dichos periodos se estudian cuidadosamente analizando las causas que fueron determinantes para que se dieran estos cambios y también las consecuencias que se produjeron en el momento y posteriormente en dichas sociedades. La época comprendida fundamentalmente entre los años 1760 y 1830 se ha denominado revolución industrial por el impacto que causó inicialmente en varios países europeos y finalmente en el resto del mundo. Este hecho transforma a unas naciones en productoras y exportadoras de bienes de consumo elaborados industrialmente y a otras en consumidoras de estos y suministradoras de materias primas. La revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que se desarrolló desde mitad del siglo XVIII en Inglaterra. Marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, especialmente porque su impacto se extendió en todos los ámbitos de la sociedad. Se conoce como primera revolución industrial después de que años más tarde se produjera una nueva revolución industrial conocida como la segunda revolución. En los siglos XX y XXI se produjeron la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial respectivamente. ¿Cuáles fueron los orígenes de la revolución industrial en Inglaterra? La revolución industrial tuvo su origen en Inglaterra, donde se daban unas condiciones políticas, socioeconómicas y geográficas adecuadas. La máquina de vapor fue la base sobre la que se asentó todo el desarrollo que vino propiciado como consecuencia de la revolución industrial. Este invento fue posible gracias a algunos elementos como la existencia de combustibles como el carbón o el hierro. Junto a estos elementos, otros factores hicieron posible que la revolución industrial surgiese, se desarrollase en Inglaterra y diera pie a importantes cambios que generaron un gran impacto en la sociedad. Las causas políticas de la revolución fueron, por una parte, la revolución burguesa del siglo XVII había triunfado, dándose con ello la abolición del sistema feudal
El sistema se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo que se daba en otros países europeos. Como consecuencia, Inglaterra vivió una época de estabilidad sin sobresaltos revolucionarios y con unas mayores libertades civiles. Las causas económicas. Por otra parte, Inglaterra disfrutaba de una situación de abundancia de capitales, daba su supremacía comercial. El control del comercio en las colonias dio lugar a un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios. Fueron importantes las fortunas que tuvieron su origen en el comercio de productos como el té, el tabaco o incluso los esclavos. Igual de importante fue la existencia de una abundante mano de obra. Las innovaciones que se produjeron en el campo permitieron un aumento de productividad que significó la producción de más alimentos. Este proceso se conoció como la Revolución Agrícola, dando como resultado un aumento de la población. Este aumento de población supuso a su vez un aumento de mano de obra disponible que no resultaba productiva en el campo, lo cual terminó provocando un importante éxodo rural con el trasvase de importantes contingentes de población desde el campo a las ciudades. Esta población desplazada se convertiría en una bolsa de mano de obra disponible para realizar los trabajos industriales. Las causas geográficas. La existencia de determinadas materias primas en el territorio también facilitó el proceso. El hierro, el carbón, fueron fundamentales para permitir el desarrollo y la generalización de innovaciones como la máquina de vapor. Además, al tratarse de un territorio insular, partía de una situación de ventaja para comerciar con sus productos en el ámbito internacional gracias al barco de vapor. En estas láminas podemos observar eh, una, una máquina de industria textil, una pintura que representa la apertura del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1830. Fue el primer ferrocarril interurbano del mundo. La locomotora inventada en 1829 por Stephenson funcionaba como una máquina de vapor. La locomotora de Stephenson de principio del siglo XIX. También podemos observar la construcción de la primera carretera de macadam en los Estados Unidos, es decir, ya la revolución fuera de Europa. Algunos inventos más importantes de la revolución industrial fueron la máquina de hilar, la máquina de vapor, el barco de vapor, el ferrocarril, la bicicleta, la máquina de escribir, entre otros. Al igual que las causas que llevaron a la revolución industrial, las consecuencias se dejaron notar en diferentes ámbitos. Así pues,
En resumen, podemos dividir las consecuencias en tres bloques: mecanización del trabajo y grandes fábricas. La producción mecanizada generó un descenso del trabajo artesanal. Esta nueva forma de producción dio lugar a que los talleres fueron desplazados por grandes centros fabriles. Ello incidió a su vez en que se produjese un aumento de la producción de diferentes tipos de productos, especialmente el textil. Cambio en la estructura económica y en la sociedad. Con la expansión de grandes centros de producción industrial, se creó una nueva clase social, el proletariado industrial. Las características de estos trabajadores concentrados en estos espacios rompían con la naturaleza de los trabajadores de épocas anteriores. En la aparición de esta clase y de sus peculiares condiciones de trabajo y de vida, podemos situar el origen del sindicalismo y de nuevas ideologías como el socialismo. Crecimiento de las ciudades y éxodo rural. Las ciudades comenzaron a crecer de forma muy importante. Si la llegada de la población rural a las ciudades fue una de las causas de la revolución industrial, este fenómeno se multiplicó posteriormente. Al mismo tiempo que la mecanización del campo caminaba pareja a la introducción de nuevas tecnologías, aumentaba la mano de obra excedentaria. En consecuencia, el éxodo rural hacia las zonas industriales modificó la estructura y el tamaño de las ciudades. Este hecho provocó que las condiciones de vida, especialmente desde una perspectiva higiénica y sanitaria, fuesen muy precarias. Muchas personas conviviendo en espacios reducidos, en un entorno donde los servicios como el alcantarillado y el acceso al agua potable eran deficientes, y eso generó importantes problemas de salubridad. En síntesis, la revolución industrial transforma las sociedades agrarias antiguas, caracterizadas por la baja productividad típica de las relaciones feudales dirigidas solo al autoconsumo. La revolución industrial necesita la revolución agrícola, que produce el aumento en la producción y provoca el aumento de la población también. Gracias a la intensividad y los nuevos cultivos orientados hacia los mercados y el aumento poblacional que genera mano de obra y produce la revolución en el transporte que acerca los mercados. La revolución agrícola también hace factible la expansión industrial, que se produce en dos fases, enunciadas como la primera y la segunda revolución industrial. La primera utiliza el carbón que conlleva la máquina de vapor aplicada a la industria textil y metalúrgica. Y la segunda utiliza el petróleo, la electricidad aplicada a la siderurgia y química. Las dos
fases se basan en materias primas como carbón y petróleo y energía como máquina de vapor y electricidad, y los sectores punteros como la industria textil metalúrgica y la siderúrgica y química. Finalmente, podemos decir que con base en las causas, las consecuencias y todo el desarrollo de la primera revolución industrial, podemos establecer las siguientes características: gran aumento de la producción mecanizada, cambios en la estructura social, expansión económica e industrial sin precedente, incremento de la productividad gracias al avance de la tecnología, importantes mejoras en los medios de transporte, fuerte aumento de la población urbana en detrimento a la población rural, cambios en el hábito de consumo, transformación de la estructura productiva, transición del sector primario al sector secundario, sobre todo textil y metalúrgico, impulso del carbón como fuente de energía principal, inventos de la revolución que fueron la máquina de hilar, de vapor, de escribir, el barco de vapor, el ferrocarril, la bicicleta. Con todos estos elementos, la revolución industrial significó un auténtico punto de inflexión en la historia de la humanidad.